Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, son las 8 en punto de la tarde y estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Estoy aquí atrincherado en un sector de mi biblioteca acompañado de mi fiel Chucao. Y para no olvidarme de él, tengo siempre el grabado que me mandó uno de ustedes, un grabado de un Chucao aquí en mi biblioteca, pero él anda paseándose ahí al lado de los zorzales, que son grandes amigos míos. En esta tarde me acordé, a propósito de pájaros y otras cosas y de jardines, de una casera de este jardín que es Gabriela Mistral. Como ustedes saben, ella es uno de mis amores platónicos más intensos. Como Enrique Lin, me he enamorado de Gabriela Mistral desde muy joven. Y ella se definía a sí misma como huertera. Le gustaban los huertos, pero también le gustaban los jardines, pero sobre todo los jardines más salvajes, más libres. Es interesante porque ella, por ejemplo, además de observar flores, plantas, materias y describirlas en una prosa deliciosa y muy densa, además, una prosa muy particular, la de Gabriela Mistral, en sus prosas y en sus poemas, hizo, por ejemplo, un conjunto de estampas de animales sobre el faisán dorado, sobre la cebra, el topo. Son apuntes que ella tomaba en los jardines zoológicos de París, Amberes y Marsella. Y los pueden encontrar en este precioso libro, Prosa de Gabriela Mistral, que no sé si hay allá a esta altura una reedición de la editorial universitaria. Pero además, en el poema, que tiene que ver con Chile, el poema de Chile, que es un poema de regreso, en que Gabriela Mistral regresa como fantasma a este país, acompañado de un niño indígena del norte, y ella le va contando la naturaleza chilena. Hay una parte en que el niño ve que ella habla sola, se para frente a una planta y se pone a hablar sola, ¿no? Y le dice, a veces, mamá, te digo que me das un miedo loco. ¿Con quién hablas, dime? Cuando yo me hago el que duerme, ¿será con los animales, la hierba o el viento loco?, pregunta el niño. Y Gabriela Mistral le va a decir, porque todos están vivos y a lo vivo le respondo, dice Gabriela Mistral. Y más adelante cuenta cómo cuando ella niña se paseaba por los jardines y conversaba con las mentas, con los árboles, etcétera, ¿no? Y termina diciendo, me tenía una familia de árboles, otra de matas, hablaba largo y tendido con animales hallados, decía Gabriela Mistral en el poema de Chile. Esta relación tan íntima de conversación con los animales y las plantas, de todo ese universo que está en el jardín, es un diálogo que hemos perdido, lamentablemente, un poco en nuestro tiempo, sobre todo quienes vivimos en las grandes megápolis. Tal vez muchos niños han perdido esa relación directa que el niño de Aguita descubre que tiene Gabriela Mistral con los pájaros, con las plantas, que por lo demás están además interrelacionados con ellos. Aquí en Chile no hay que quejarse de que no tenemos esto, porque tenemos, sin embargo, algunas cosas. Y entre las cosas que tenemos es ilustradores muy notables. Y entre estos ilustradores que han hecho un trabajo riguroso y muy bello en el ámbito de la publicación de libros infantiles, está Loreto Salinas, ilustradora, una ilustradora que primero estudió arquitectura, pero que rápidamente se entusiasmó, se enamoró del dibujo y ha ido haciendo y publicando una serie de libros extremadamente interesantes. Por ejemplo, una serie de animales chilenos, peruanos y mexicanos. Tengo aquí en mis manos, los que me siguen en pauta.cl, la portada de este bello libro, Animales Peruanos. Hay una de, como dije, animales mexicanos y animales chilenos. Y está clásico ya libro, Jardín de Chile, la vida en común
de las plantas y los animales, donde ella busca las conexiones que hay, y esto es muy interesante, entre las plantas, entre la flora y la fauna, digámoslo así. Yo creo que a Gabriela Mistral le habrían fascinado estos libros tuyos, Loreto. Un gusto de tenerte aquí en mi jardín en esta tarde. Gracias por conversar conmigo en mi jardín. Gracias por la invitación. Y veo que estás ahí además en un estudio, ese me parece que es tu taller, ¿no? Que está al lado de un jardín, ¿no? Está rodeado de mi jardín, sí, no, hermoso. De hecho, también converso con las plantas, con los animales, sobre todo con las aves, que aquí habitan un montón, y las he ido conociendo poco a poco. ¿Y eso, en qué parte estás tú ahí? ¿En qué lugar? Yo estoy en Ñuñoa. En Ñuñoa, o sea, ahí debes tener una buena legión de zorzales. Sí, no, los tengo al frente mío, aquí detrás de la pantalla. Viven los zorzales todo el año, anidan. Anidan y cantan también, ¿no? Cantan en primavera, sí. Son maravillosos los zorzales. Yo también tengo varios, estoy viendo uno, mira, justo aquí, desde la ventana de mi biblioteca, ahí estoy viendo uno. Oye, Loreto, a ver, ¿cuándo empieza tu pasión por los animales, tu pasión por la flora, tu pasión por lo que yo dije recién, por esta conectividad entre la flora y la fauna? No sé si esto viene de antes de que comenzaras a dibujar o parte con el dibujo. Yo creo que eso tiene mucha relación con las visitas hacia la naturaleza que hacíamos de pequeños con mis papás. Yo creo que ahí nace la conexión con la naturaleza. Bueno, siempre vivimos en casa, siempre tuvimos jardines, mis padres aman las plantas, mi mamá tiene un jardín, vende plantas, mi papá hace jardines, mi hermano también, entonces como que en realidad toda la vida he estado ligada un poco al jardín y a la flora fauna, ¿no? A lo salvaje. Oye, y tengo entendido, esto me lo contó mi chucao, un pajarito que me cuenta cosas de mi entrevistado. Tengo entendido que tuviste una experiencia muy potente cuando niña cerca del volcán Lonquimay, que estabas acampando por ahí y te tocó ver la erupción de un volcán, y eso habría sido una experiencia importante de conexión con la fuerza atávica de la naturaleza, ¿no? Sí, fuimos de camping en carpa al lago Icalma, el año, creo que el 88, si no me equivoco, que fue el año de la erupción del Lonquimay. Y en carpa en las noches se sentían los temblores, en calma, bueno, todo el día se sentían los temblores, la ceniza, era bien, bien potente. La mañana uno amanecía y despertábamos con la carpa con una capa así de ceniza, demasiado. Además que el paisaje y calma es un lugar pero maravilloso, precioso. Donde, sí, es maravilloso. El lago Galletué, donde nace el Biobío. Sí, precioso. Oye, Loreto, en Chile, en Chile uno podría decir, si uno buscara una tradición de ilustradores, de flora y fauna, uno piensa inmediatamente en Claudio Lleno, ¿cierto? Claro. En los naturalistas. A ver, ¿dónde más encontramos? ¿Cuál es la tradición de ilustración de flora y fauna chilena a la que tú podrías remontarte, con la que podrías tú relacionarte como ilustradora? Bueno, Filippi, Claudio Ley. Bueno, ahora más actual, que es un maestro, tú también lo has entrevistado, André Julián. Sí, claro, con André Julián también hemos conversado un par de veces. Él reside actualmente en Las Cruces, gran ilustrador. Sí. A ver, sin embargo, lo que yo entiendo es que tú estabas buscando un libro de animales, o de fotos de animales, de fotos de animales chilenos, y sin embargo no lo encontraste, y eso habría sido gatillado, ¿no es cierto?, la idea de hacerlo a través de ilustraciones, puesto que no estaba como fotografía. Así partió. Creo que había comenzado, Editorial La Menuta había sacado unos libros de historias de cuentos de animales chilenos, eran relatos. Entonces ahí me surge la idea de buscar libros de animales, pero que tuvieran variedad de animales, diversidad. Y encontré libros, estas guías, pero siempre era o de aves, o de mamíferos, o de coleópteros, pero no había algo que englobara todo, tampoco era que lo buscara todo, pero que sí pudiera mostrar esta variedad, esta diversidad. Como no la encontré, y dije ya, lo voy a hacer. Hablé con una editorial, con la editorial Pehuen, y me dijeron vamos, démosle.
empiece a investigar y empecemos a armar la idea. Y ahí fue cuando comencé, pero la investigación duró, la documentación en realidad duró un año, más o menos, pintarlos también duró más o menos un año, 2 años, más o menos, en promedio duran estos libros en hacerse, 2 años, 2 años y medio. Hay todo un trabajo, ¿no es cierto?, que uno a lo mejor no se imagina cuando ve los dibujos, sino que de investigación previo, Sí, hay un largo. trabajo, sí, que a mí me encanta, que es como ir documentándose. Bueno, aquí era a partir de cero, era aprender sobre los animales. Yo no sabía mucho, sabía lo que sabe el común de la gente, aprender distintos tipos de especies. Como yo tenía esta bandera de mostrar la diversidad, aprender todo lo que implicaba y empezar a ver cuáles iban a aparecer. Y eso era al final era lo más difícil, tomar esa selección de animales que representaran a este país. Y de hecho, siempre lo digo en toda entrevista, el gran ausente de animales chilenos es el chucao. El gran ausente es el chucao. ¿Y por qué eso? No sé, no apareció nomás. Aparecieron muchos, como que empezamos, es muy difícil cuando tú haces la selección, porque tienes, no sé, 200 animales y tienes que llegar a 56, que creo que eran estos. Entonces empiezas a dejar los emblemáticos o los más extraños. Entonces ahí se empiezan a ir y se empiezan a ir varios favoritos, como es muy penoso. Pero bueno, es la edición, parte de la edición. En el Jardín de Chile ahí aparece chucao. De alguna manera, lo que uno percibe en tu trabajo, en los distintos libros que tengo aquí, algunos a mano, por ejemplo, aquí tengo el que mostré al comienzo, Jardín de Chile, es como una fascinación por esa diversidad, pero también una fascinación, también lo dije al comienzo, por las conexiones entre mundos distintos, que uno podría decir distintos, pero que en realidad están íntimamente relacionados. Y lo otro que uno percibe en tu trabajo es, claro, no es el intento de hacer una ilustración científica, sino que es dibujar para los niños, desde los niños, diría uno, ¿eh? Desde la infancia, como diría el poeta Floridor Pérez, ¿eh? Dibujar desde ahí. Exactamente, yo siempre lo he dicho, está muy pensado, bueno, desde los niños, con un lenguaje más atractivo, pero también tratando, bueno, mi ilustración igual ha ido evolucionando. En un comienzo, si tú ves Animales Chilenos, es una ilustración mucho más simplificada y tiene un poquito más de fantasía. Después empieza a evolucionar un poco este aprendizaje también de la ilustración naturalista y sigo manteniendo ciertas cosas que son extraer y explotar los colores o darle personalidad, buscar mucho la personalidad de cada animal, que eso se plasme, buscar el asombro también. En los libros, sobre todo estos libros informativos, creo que lo más importante, más que enseñar, es asombrar, poder encantar. Desde y que los luego. niños van a hacer preguntas, más que tú responderles todo. Desde luego, eso yo lo he probado con mis propios niños, a los que les he leído desde chiquitito algunos de estos libros, y es fascinante lo que pasa con cada dibujo. A ver, y no está atiborrado de información, porque también lo que pasa con libros muy informativos es que termina finalmente perdiéndose esa emoción que uno tiene cuando encuentra una planta, un pájaro. Aquí es un encuentro en cada página con cada uno de esos seres, ¿no? Sí, es un extracto, es un encantamiento lo que tú estás haciendo. No es mostrarlo todo, porque también no puedes contestarlo todo, no lo sabes todo. Y aún así, tú tienes que hacer un enganche para que el niño quiera salir a descubrir, porque estos libros no reemplazan la naturaleza, solo te hacen ir a verla. De hecho, por ejemplo, algunas imágenes bellas y plantas maravillosas y con una historia interesante detrás en Jardín de Chile, me detuve en una particularmente que siempre me ha atraído, que es la aquila. Porque siempre se habla que la aquila uno la relaciona con los ratones, colilargos, etcétera, ¿no? Quiero mostrar aquí a los que nos están siguiendo en pautac.cl esa bellísima, bueno, alcanza a agarrar un poquito, se pierde un poco, obviamente lo digital enfría lo que es la sensación con el libro impreso, ¿no? Pero ahí ustedes tienen la aquila florecida y hay toda una historia de la aquila que yo no sabía,
que en realidad esta aquila florece, por ejemplo, cada 15 años y muere junto con la flor, ¿no? Y es ahí donde se produce el famoso proceso de las ratadas, cuando los ratones se arrancan masivamente a los poblados cercanos, cuando la aquila ya floreció. Y eso me recordó un poema de una poeta chilota que es muy amiga mía, Rosabeth Muñoz, que tiene un libro que se llama Ratadas, que habla de esto. Sí. Pero tú en una página tienes el dibujo del corilargo, perdón, pero también de la colilarga, que es un pajarito que se mueve muy rápido dentro del follaje. Entonces, en una pura aquila hay todo un mundo, ¿no? Todo un mundo. De hecho, hay muchos otros animales que habitan en la aquila y que no aparecen en el libro. Ahí está parte un poco lo que tú decías, no se puede poner todo. Y fue muy bonito este libro porque nace primero, este libro en especial, tiene una característica que nace de una idea que se fue transformando. Y nace de la idea de hacer un libro para mostrar flores a los niños, las flores nacionales, y queríamos hacerlo conectándolo con los animales. Y esto era primero con polinizadores. Pero después nos empezamos a descubrir con Carola, la periodista, empezamos a descubrir que existían infinitas relaciones. Entonces no nos podíamos quedar solo con eso. Entonces empezamos a encontrar estas relaciones de estas plantas. Primero, bueno, fue la selección de la flor y después de sus animales. Y en la aquila pasaba que teníamos al pájaro colilarga, pero también, bueno, sabíamos lo de las ratadas y lo del colilarga, entonces queríamos aprovechar este juego de palabras de estos dos animales, que son colilarga, que tienen la misma proporción de cuerpo versus cola, y que además habitaban en la misma planta. Entonces empiezan a surgir y empiezan a aparecer, uno empieza a ver en esta investigación, en esta documentación, empieza a encantarse, y eso es lo que uno empieza a plasmar. Claro, y lo que tú estás diciendo, ¿no? Que, digamos, el mundo de la naturaleza es un mundo de relaciones, un mundo donde los seres están unidos, no es que estén aislados, hay historias. No sé, yo tengo un gomero gigante aquí, los vecinos se quejan y nosotros mismos nos quejamos porque por ahí suben los ratones, ¿ya? Pero es fascinante descubrir que a lo mejor los ratones suben a través de los gomeros, que hay una relación, los zorzales colocan los nidos cerca y está, bueno, la alimentación, la polinización, ustedes lo describieron al comienzo del libro Jardín de Chile, la nidificación, el hábitat, o sea, el oportunismo, hay una cantidad de relaciones fascinantes. Infinita, yo creo que... Infinita, ¿no es cierto? Oye, Loreto, a ver, tú dijiste que habías ido evolucionando en tu dibujo. Primero que nada, ¿dónde aprendiste a dibujar? ¿Cuáles son tus referentes y cuáles han sido tus escuelas de dibujo? ¿Cómo te has ido haciendo como ilustradora para llegar a estos dibujos tan bellos que tengo aquí frente a mí? Partí a los 7 años, mi abuela pintaba al óleo, mi abuela materna. Ella vivía en Temuco y a veces nos visitaba y nos enseñó a pintar al óleo a los 7 años. De hecho, mi primera pintura es una rosa, una flor. Y es muy parecida a las flores que hay ahí en el Jardín de Chile. ¿Y qué es lo que aprendiste de tu abuela? ¿Qué crees tú que fue lo más importante de ese aprendizaje? Primero, 7 años, muy niñita, digamos, ¿eh? Muy chiquitita. Lo que más aprendí, es decir, lo que siempre recuerdo, porque me enseñó varias técnicas, pero creo que lo más importante que rescaté fue el tema de los colores. Me enseñó a mirar los colores. Y que, no sé, me decía, mira tu piel y en tu piel te vas a dar cuenta que tienes verde, que tienes azules, que tienes morado. No solo el salmón o el café, sino que tienes muchos más colores, todo tiene muchos colores y lo otro que me hizo ver es que no usara nunca el negro, que siempre hiciera el negro con colores. Eso fue como, yo creo que del aprendizaje en técnica y como en teoría de color que me enseñó mi abuela. ¿Y con qué pintas o dibujas tú? ¿Cuáles son tus materiales, digamos? Los primeros libros están hechos con acrílico, pero lo cambié ahora por watch, que es como una témpera. Ahora, eso hace, porque yo veo de repente libros que son diseños hechos a través del computador, no sé qué piensas tú, ilustraciones computarizadas, pero son frías. No es lo mismo llegar a este dibujo, yo creo, no sé, tú nos dirás porque eres la experta, que dibujarlo con, no sé, con guacho, con acrílico, con témpera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Yo soy súper análoga, como que todo, me cuesta que todo sea, me gusta que todo sea mucho más sentirlo, ¿no? Ujú. Igual ahora, no sé, en cuanto a ilustración digital, hay gente que pinta digital y de verdad uno no se da cuenta. Llega a ser increíble. Ujú. Pero a mí me gusta el proceso. Y en el proceso hay un aprendizaje que queda en el cuerpo, en la memoria del cuerpo. Pero lógico, claro que sí. Y eso siento que, es decir, siempre lo he tenido como que es un ejercicio, pero a la vez, que hace poquito tomé un curso para dibujar en Procreate, y tengo esa sensación de que he trabajado frente al computador, que no es lo mismo cuando uno pinta y se toma ese tiempo y espera ese secado, no sé, es distinto el ritmo, y que tiene que ver también con ese ritmo que te da el jardín, ¿no? Claro, y tiene que ver también con un contacto con lo físico, porque la realidad física, que yo tú dices la realidad análoga, ahí en lo físico, no sé, están las materias elementales, o sea, lo que tú dices, se produce un vínculo en el que está haciendo una relación, el pintor que se está manchando con la pintura, que está ahí en su taller frente a tu tela, son experiencias que son distintas. Lo Son otro puede ser una buena alternativa, pero no puede ser lo mismo, ¿no? Sí, y no es más rápido ni más lento, ¿ah? Es que yo creo que depende de la técnica de cada uno. Yo cuando aprendí a pintar en el computador me demoraba exactamente lo mismo. Ah, Demasiado detallado, entonces como que... hablamos de los procesos, pero hacer un libro, la gente piensa que es fácil hacer un libro, que es llegar y publicar un libro. Me ha tocado a mí ser editor y llega gente, presenta un manuscrito y ya quiero publicar el libro. Pero hay todo un proceso, tú lo conoces bien y entiendo que eres muy apasionada de esos procesos de edición de un libro que terminan en estos preciosos libros que tengo aquí en mis manos. A ver, hablemos de ese proceso y de tu implicación en esos procesos de edición de un libro. Sí, bueno, yo en realidad me involucro completamente en la edición del libro y he tenido muy buenos editores que me han hecho participar en todos los procesos del libro. De hecho, hasta he ido a las imprentas a ver cómo se imprime, a revisar el color. También me pasan los textos, me preguntan la opinión. Creo que he tenido la suerte de poder participar y de que me inviten a participar. He tenido harta experiencia en eso. El proceso de un libro es súper lento porque primero está la investigación, la documentación, después está el cómo vas a estructurar el libro. Yo siempre cuando lo enseño como buscarle el corazón al libro. Y eso no es solo la idea, sino que parte de una idea, pero que esa idea se tiene que transformar y convertir en un relato. Y ese relato tiene un ritmo, y el libro tiene un ritmo. Aunque sea un libro, los libros informativos tienen una característica, tú que los puedes abrir en cualquier lado Mm. y leer y aprender o conocer. Pero, pero aún así, el libro en sí tiene un ritmo. Tú lo puedes ir viendo cuando vas hojeando. Claro, y el niño o el lector, porque esto puede ser apreciado por grandes y niños, y lo recomiendo de verdad. Por ejemplo, este libro, Jardín de Chilo, creo que a todos los que nos están escuchando es una experiencia leerlo con tu niño sentado en la cama, al lado, parándose acá ante cada historia, no apurándose, yendo 2 flores, 3 flores por noche, hay toda una Sí. historia y una conversación que se suscita, tocar el libro, sentirlo, o sea, hay todo un proceso también y un tiempo en la recepción del libro. Imagino que tú debes recibir feedback de los lectores, de los niños con Ha tu sido, libro. ha sido maravilloso. Pero quería agregar un detalle. También, en general, por lo menos estos libros que he hecho yo, de los de animales, están muy pensados en distintas edades. Entonces, tienen distintos niveles de mensaje, de información. Entonces, para mí, cuando hice el primer libro, lo más importante era que el niño conociera a los animales y se aprendiera su nombre común. Mm. Pero el libro trae el nombre científico, trae dónde habita, trae alguna característica. Entonces, esas son otras informaciones que si el niño quiere o después lo puede leer, no sé, como que tiene muchas entradas, ¿no? Eso que tú dices de aprenderse los nombres, bueno, que es
Mm. las cosas tienen un nombre propio, los árboles tienen un nombre propio. Gabriela Mistral decía que cuando ella salía con un grupo de niños chilenos a la naturaleza, los niños decían, qué lindas las matitas del campo. En cambio, ella había visto que en Alemania una profesora salía con sus alumnos y los niños sabían los nombres de cada árbol, de cada planta. Por ejemplo, no sé, los árboles nativos. Bueno, aquí empezamos a nombrar el chagual, por ejemplo, aparece en este dibujo precioso, y nombré el chagual porque yo tengo una casa en Isla Negra y en un sector que se llama Los Chaguales, y aquí aparece pintado el chagual, bello, que es la flor que además aparece solamente, puede tardar más de 20 años en florecer, uno aprende en este libro con eso, una sola vez en la vida de la planta. Bueno, y tú te encuentras con esta flor y ya aprendes su nombre, se llama chagual, ¿no? Ya no es la planta, ¿ah? El Sí, nombrar en el mundo, qué importante es desde la infancia, ¿no? sí, de hecho, sobre el tema de la diversidad, también hay una pérdida de diversidad, bueno, todos lo sabemos, el tema de la extinción de las especies, no solo de la fauna, sino que de la flora también. Eh, También en la pérdida de diversidad hay una pérdida de palabras, ¿no? Mm. Hay una pérdida de mundo. Y Claro, eso es es como una pérdida de la diversidad de la naturaleza y de la diversidad del lenguaje, porque tenemos exactamente. palabras para nombrar el mundo y vamos perdiéndola y empobreciéndola. Estoy conversando con Loreta Salinas, ilustradora independiente, se define como hacedora y soñadora de libros Ujú. para niños. Me gustó eso, que te defines como soñadora de libros para niños. A ver, explícame esa idea. Sí, es que en realidad tengo muchas ideas de libros y los sueños, los sueños antes de hacerlo. Y bueno, y el mismo, lo que te decía, el proceso. Se demoran hace poquito, va a salir en poquito tiempo más, no sé, en 2 meses más va a salir un libro de reptiles y de anfibios de América, y ese libro tomó 4 años, pero no 4 años todo el tiempo, no sé, fueron 2 años y medio de trabajo, pero desde que se soñó ese libro fueron 4 años. Mira, mira qué impresionante todo el trabajo, el tiempo, bueno, la implicación que hay detrás de cada uno de los proyectos, de todas las, a ver, las plantas, las flores, eh, y con las que tú te has encontrado y que has pintado, que has dibujado, que de alguna manera has hecho tuya a través de tu propia mirada y tu propia ilustración. ¿Cuál te ha emocionado más? ¿Cuál de las que recuerdas te ha emocionado más, eh, Es Loreto? que, bueno, ahí tengo una historia de una niña, que tú me preguntabas de lo del feedback. Ujú. Una mamá me contó que, bueno, su hija conocía el jardín de Chile y fueron al desierto florido y encontraron la garra de león. Yo todavía no la he visto, no la conozco. ¿Ya? Y me contaba que su hija gritaba como que si hubiese visto, no sé, a un artista, a una cantante. Estaba pero emocionadísima porque la había conocido y sabía que era difícil de ver y que era algo extraordinario lo que le estaba sucediendo en ese momento. Y eso yo Claro, creo que tuvo una epifanía. En el fondo, de alguna manera, tengo la sensación de que cada una de estas ilustraciones, cada uno de dibujos son pequeñas epifanías. Uno se encuentra con el chilco, con la col de Juan Fernández, la flor del bigote, el ulmo, que es una maravilla, que es ese gran árbol que sí, abunda en el sur de Chile y que atrae a las abejas, el naltre, bueno, es decir, hay todo un universo, todo un mundo escondido que queda todavía por explorar, bueno, y que tú lo has hecho maravillosamente, Loreto, a través de tus libros. Loreto Salinas, ilustradora, ganadora del premio Colibrí en Chile, entre algunos. Seguramente vamos a dejar algunos en el tinteo, y también el destacado Alejá, que es un premio en Argentina. Y bueno, yo creo que hay que decir que estos libros son para adultos y niños, o sea, los adultos también aprendemos en sí. cada uno de estos libros. Por último, quería preguntarte, porque sé que lo recomendaste en una entrevista que te hicieron, no me recuerdo dónde lo vi, o me lo contó Michucao, ya no lo recuerdo. Hay un libro sobre un hombre muy curioso que recorrió la naturaleza americana, que la dibujó, que la pintó, que fue Alexander von Humboldt, que es un humanista gigantesco, y hay un libro extraordinario. Siempre al final del programa yo saco un libro de mi biblioteca y lo comparto pensando que le puede gustar. Yo sé que este libro te gusta. Es La invención de la naturaleza de Andrea Gulf. Eh, y me quiero despedir con una cita que está al comienzo del libro, de un hombre que también se enamoró de un poeta de las plantas, que se enamoró
en el fondo de la naturaleza viva, que abandonó sus ensoñaciones románticas, este es Goethe, que fue amigo de Humboldt, que dice, cierra los ojos, aguza los oídos, y desde el sonido más leve hasta el más violento ruido, desde el tono más sencillo hasta la más elevada armonía, desde el grito más violento y apasionado hasta la más dulce palabra de la razón, es la naturaleza la que habla, la que revela su existencia, su fuerza, su vida y sus relaciones, hasta el punto de que un ciego al que se niega el mundo infinitamente visible puede capturar la infinita vitalidad a través de lo que oye. En el caso tuyo es a través de lo que vemos, ¿no es cierto? Esa vitalidad de la naturaleza. Loreto, no sé si quieres terminar. ¿Qué te parece esa cita de Goethe? Maravillosa, porque uno a veces ve con otros sentidos, ¿no? Desde luego. Y lo bonito con tus libros es que como no son reproducciones, digamos, científicas ni fotografías, son son como otras, o sea, es la flor, pero es otra flor, ¿no? Hay una invención ahí, ¿eh? Sí. Como decía Huidobro, no cantéis la rosa, hacedla florecer en el poema. Eso es lo que has hecho tú con tus libros, y uno termina soñando después con estas flores preciosas y colores. Invitamos, danos un par de títulos más de los que has publicado para buscarlo a quienes nos están escuchando y quieran buscarlo en librería, aparte del Jardín de Chile y Animales Peruanos. Animales americanos, animales argentinos. Flora nativa, pero ese es de Argentina. Flora nativa de Argentina. ¿Pero está editado en Chile también? ¿Se puede encontrar este libro? No se puede encontrar. Habría que pedirlo por internet, tal vez. Yo creo, sí. Oye, y lo último que se me olvidó preguntarte es que entiendo que tú formas parte de un grupo que se llama Colectoras de la Naturaleza, que interesante me pareció ese colectivo. Háblanos brevemente de él. Maravilloso, sí. Llevamos 2 años. Nace de poder hacer llegar, poder mediar los libros informativos. Vemos que no son muy conocidos, y poder hacer mediar estos libros. Y nos juntamos un grupo bien diverso de mujeres que por ahora llevamos varias reuniones analizando libros, y hace poquito abrimos un Instagram para empezar a contar lo que estamos haciendo y a mostrar y a poder mostrar elementos para poder mediar estos libros. Desde un análisis de un libro estamos mostrando diversas cosas que se pueden hacer. Excelente. En el grupo estamos, hay escritoras, libreras, bibliotecaria, escritora, diseñadora, ilustradora, fotógrafa, diseñadora. Bueno, un mundo creadoras, sí, la verdad que un mundo de mucha diversidad. Muchas gracias, Loreto, por habernos acompañado. Loreto Salinas, ilustradora, aquí en el jardín, desde su jardín. Y muestro aquí en pantalla, mientras nos vamos, queridos radiovidentes, la imagen maravillosa del copihue, la flor nacional de Chile que tiene forma de campana. Yo tenía un copihue. ¿Ah? Lo tengo en casa. Yo también tenía uno, duró años y se secó. Fue un duelo para todos aquí, porque además el copihue tiene propiedades sanadoras. Aquí dice que es comestible, que tiene propiedades antioxidantes, pero además es de una belleza y atrae al picaflor gigante. Con ese copihue, con esta campánula, con esta campana de Chile floral, nos despedimos. Un abrazo grande, Loreto, y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta mañana, querido Radio Vidente. Nos encontramos a las 8 cuando vuelva a abrir de nuevo la verja de mi jardín en Pauta y pauta.cl. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.